El origen del nombre de Jesús, un misterio que ha capturado la atención de teólogos y creyentes a lo largo de los siglos, plantea una pregunta fundamental: ¿cómo se le conocía antes de su encarnación? Al explorar las raíces históricas, nos encontramos con una profundidad inesperada que desafía nuestras comprensiones convencionales. En los textos originales del Antiguo Testamento, el nombre divino aparece repetidamente, pero es sustituido en traducciones posteriores por términos más genéricos como Señor o Dios. Esta alteración no es trivial, refleja un cambio significativo en la percepción y la representación de lo divino. Proverbios 30:4 nos interroga directamente: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién ha recogido el viento en sus puños? ¿Quién ha atado las aguas en un paño? ¿Quién ha establecido todos los extremos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si es que lo sabes? Estas preguntas no solo son teológicas, sino también lingüísticas y culturales. El acto de nombrar a Dios implica un poder y una relación con lo divino que va más allá de la simple nomenclatura. A medida que avanzamos en nuestra exploración, es crucial mantener la mente abierta a las posibilidades que estos textos antiguos nos ofrecen, revelando capas ocultas de significado que han sido oscurecidas por el tiempo y la traducción. Este descubrimiento nos lleva a cuestionar las consecuencias de estos cambios. ¿Qué se pierde cuando el nombre original se oculta o se modifica? La respuesta yace en la conexión entre el nombre y la identidad divina, un vínculo que es esencial para comprender la verdadera esencia de las figuras bíblicas y su impacto en la fe contemporánea. La importancia de un nombre en las escrituras bíblicas no puede ser subestimada. Cada nombre lleva consigo un significado profundo y, en muchos casos, una profecía o un destino. En el caso de Jesús, su nombre preencarnado nos conecta directamente con sus raíces y propósito divinos. Isaías 42:8 declara firmemente: «Yo soy Yahvé, ese es mi nombre, no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a los ídolos». Este versículo subraya la exclusividad y la sacralidad del nombre divino, enfatizando la centralidad de Dios en la fe y la práctica israelitas. Aquí, el nombre Yahvé se presenta no solo como una etiqueta, sino como una afirmación de soberanía y poder divinos. Explorando el contexto cultural y lingüístico del nombre de Jesús, encontramos conexiones con el nombre Yahvé, lo que sugiere que su misión y su ser están intrínsecamente vinculados al propio Dios. Este entendimiento eleva la discusión sobre su nombre de ser meramente simbólico a ser esencialmente funcional y espiritual. La revelación de este nombre y su significado esencial nos obliga a reconsiderar cómo la interpretación y la traducción han afectado nuestra comprensión de las doctrinas clave. Cada desviación del texto original no es simplemente un cambio lingüístico, sino una transformación de la percepción espiritual, lo que nos lleva a un reexamen necesario de nuestras creencias y prácticas. La historia de las traducciones bíblicas es una narrativa de cambios sutiles pero significativos que han influido profundamente en nuestra comprensión de los textos sagrados. Cada traducción ha llevado consigo decisiones editoriales que, intencionadas o no, han modificado la forma en que las generaciones posteriores perciben las enseñanzas originales. En las primeras traducciones del hebreo al griego y luego al latín, el nombre divino, mencionado en Éxodo 3:15 como Yahuwah, fue reemplazado sistemáticamente por términos genéricos que diluyeron su significado específico. Y dijo Dios a Moisés: «Yo soy el que soy». Y añadió: «Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros». Este versículo es crucial
porque muestra la importancia de la autoidentificación de Dios, que se pierde en la traducción. Este proceso no fue solo un fenómeno lingüístico, sino también teológico, ya que refleja un cambio en la relación entre el creyente y lo divino. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al generalizar el nombre de Dios, las traducciones posteriores crearon una distancia entre los fieles y la entidad personal y accesible que Yahweh representa en los textos originales. El impacto de estas transformaciones es palpable hoy en día, donde la mayoría de los creyentes conocen a Dios por títulos en lugar de por su nombre personal, lo que podría argumentarse que afecta la intimidad y la profundidad de la relación espiritual. Esta desconexión entre el nombre original y su percepción actual invita a una reflexión sobre lo que significa volver a las raíces de los textos sagrados para redescubrir la intención original de sus autores. El Tetragramatón, YHWH, es el nombre propio de Dios en la Biblia, apareciendo más de 6.800 veces en los textos hebreos originales. Este nombre no es solo un identificador, es una afirmación de la existencia y la soberanía eternas de Dios. Sin embargo, por respeto y reverencia, este nombre se pronunciaba raramente por los judíos, y con el tiempo, su pronunciación correcta se perdió. En las traducciones, este poderoso tetragramatón se ha sustituido frecuentemente por Señor o Dios, comenzando ya en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Esta práctica se perpetuó en muchas versiones de la Biblia, incluyendo la Vulgata latina y la King James en inglés. La consecuencia de este cambio es profunda, ya que el significado intrínseco de YHWH, que evoca la naturaleza eterna y autosuficiente de Dios, se ve oscurecido. La revelación en Proverbios 34, que pregunta por el nombre del Creador y su Hijo, sugiere que el conocimiento de este nombre es clave para entender la verdadera naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. La reticencia a usar el nombre YHWH ha llevado a una pérdida de comprensión y a una despersonalización de la relación entre Dios y sus seguidores. El reto que enfrentamos hoy es cómo reconciliar el respeto por la tradición con la necesidad de una comprensión más profunda y personal de lo divino. Explorar las implicaciones del tetragramatón no es solo un ejercicio académico, sino un paso hacia una mayor intimidad en nuestra relación con Dios. El cambio de nombres en las Escrituras no es un fenómeno aleatorio. Tiene profundas implicaciones teológicas y políticas. Detrás de cada decisión de alterar un nombre hay una historia de control doctrinal, influencia cultural o ambas. El nombre de Jesús, tal como lo conocemos hoy, ha pasado por varios estadios de transformación, cada uno reflejando diferentes influencias y agendas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado?
Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la transición del nombre hebreo Yehoshua a la forma griega Jesús y finalmente al latín Jesús muestra cómo los cambios lingüísticos reflejan y afectan las realidades culturales y religiosas. Estos cambios son evidentes en textos como Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La centralidad de un nombre en la salvación cristiana subraya la importancia de entender sus orígenes y transformaciones. Además, la elección de cambiar un nombre puede ser un reflejo de las tensiones entre conservar la pureza de la tradición religiosa y adaptar la fe a nuevos contextos culturales. Este dilema se ha presentado a lo largo de la historia cristiana y sigue siendo relevante en las discusiones contemporáneas sobre la identidad y la ortodoxia religiosa. En última instancia, explorar las razones detrás del cambio de los nombres bíblicos nos ayuda a comprender no solo las escrituras mismas, sino también la dinámica de poder y las influencias culturales que han moldeado la fe cristiana a lo largo de los siglos. Este entendimiento puede iluminar nuestras interpretaciones actuales y guiar nuestra práctica espiritual en un sentido más auténtico y fundamentado. Las palabras tienen un poder inmenso, especialmente en los textos sagrados. En la Biblia, cada palabra seleccionada transmite significado, doctrina y teología. El nombre divino, siendo uno de estos términos cruciales, lleva consigo un peso que resuena a través de las eras, afectando no solo cómo adoramos, sino también cómo entendemos nuestra relación con lo divino. Cuando los traductores optaron por cambiar Yahweh por Señor o Dios, no solo modificaron un término, reconfiguraron el enfoque teológico de generaciones enteras. Esta alteración puede verse en versículos como Isaías 42:8, donde la fuerza del nombre propio de Dios es central para la identidad y la autoridad divinas. La decisión de modificar estos nombres tiene ramificaciones que van más allá de la lingüística, incursionando en lo espiritual y lo doctrinal. Además, el uso y la omisión del nombre divino en diferentes contextos culturales y lingüísticos reflejan variadas comprensiones teológicas. Por ejemplo, en las comunidades judías, el nombre de Dios se considera tan sagrado que raramente se pronuncia, enfatizando la santidad y la separación entre el Creador y la creación. En el cristianismo, la transición del nombre a formas más genéricas ha permitido una accesibilidad que facilita la oración y la adoración, pero también puede diluir la percepción de la naturaleza única y soberana de Dios, como se revela en las Escrituras. Reconocer y entender estas dinámicas es esencial para apreciar la profundidad y la riqueza de nuestra herencia espiritual. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, es uno de los eventos más significativos en la historia del cristianismo, marcando un antes y un después en cómo se entendía y organizaba la doctrina. En este concilio, la divinidad de Cristo fue uno de los temas centrales, pero también lo fue la unificación de las creencias bajo una sola interpretación que favorecería la cohesión del Imperio Romano bajo Constantino. Este concilio no solo debatió teologías, también manipuló cómo las futuras generaciones conocerían a Jesús. En Hechos 4:12 se afirma la exclusividad de la salvación a través del nombre de Jesús, subrayando la importancia de este nombre en la fe cristiana. La adopción de la forma Jesucristo como resultado de las deliberaciones de Nicea refleja tanto una decisión teológica como política.
El impacto de Nicea en la traducción y comprensión de los nombres divinos ha sido profundo y duradero. Al estandarizar ciertas doctrinas y prácticas, el concilio también codificó ciertas interpretaciones de los nombres sagrados, lo que influyó en todas las traducciones y enseñanzas posteriores. Explorar este episodio es crucial para entender no solo la historia del cristianismo, sino también cómo las decisiones de unos pocos han moldeado las creencias de muchos. Esta comprensión puede desafiar nuestras percepciones actuales y animarnos a buscar una relación más auténtica y fundada con lo divino. El nombre de Jesús, tal como lo conocemos hoy, tiene raíces que se remontan mucho antes de su encarnación. Comprender estos orígenes nos permite apreciar la continuidad y la coherencia de las promesas divinas a través de las Escrituras. En Mateo 1:21 se nos dice que el niño nacido de María debería llamarse Jesús, porque salvaría a su pueblo de sus pecados, destacando la significancia salvífica de su nombre desde el principio. Sin embargo, antes de ser conocido como Jesús, se referían a él en términos que reflejaban su naturaleza mesiánica esperada. Este nombre no solo identificaba al Salvador, sino que también señalaba su misión y propósito divinos, algo que es central en la teología cristiana, pero que se remonta a interpretaciones y traducciones anteriores. La evolución del nombre a través de las culturas y las eras, desde Yehoshua hasta Jesús, refleja cambios en la comprensión teológica y adaptaciones a contextos lingüísticos y culturales diversos. Este proceso de adaptación no es trivial, pues cada variación del nombre lleva consigo connotaciones y expectativas que pueden alterar profundamente nuestra comprensión de su significado y su papel. La historia del nombre Yahweh en la tradición religiosa es fascinante y compleja. A pesar de su omnipresencia en los textos hebreos originales, su pronunciación se convirtió en un tabú y su uso se restringió severamente dentro de la práctica judía. Este tabú refleja una profunda reverencia por la santidad del nombre divino, pero también ha llevado a un olvido parcial de su importancia y significado. En el contexto cristiano, esta tendencia se manifestó en la sustitución de Yahweh por títulos más accesibles y menos controvertidos. Este cambio, aunque facilitó la adoración y la enseñanza, también puede haber contribuido a una desconexión entre los creyentes y la rica tradición teológica y espiritual del nombre divino. El redescubrimiento del significado y el uso de Yahweh podría ser un paso hacia una mayor profundidad espiritual y teológica en la práctica contemporánea. Como se menciona en Éxodo 3:15, este nombre no es solo un identificador, es una declaración de la eternidad y la constancia divinas, ofreciendo una conexión más directa y profunda con lo sagrado. Los salmos ofrecen una ventana única al poder y la significancia del nombre de Yahweh en la antigüedad. David, su principal autor, no solo expresó sus emociones y súplicas, sino que también reveló la profunda conexión entre el nombre divino y la protección, provisión y presencia de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 8:1, David proclama: «Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, tú que has puesto tu majestad sobre los cielos». Este salmo no solo alaba la majestad de Dios, sino que también destaca la importancia de su nombre como símbolo de su soberanía y poder. La repetición de Yahweh en los salmos sirve como un recordatorio constante de su presencia y poder, un eco de la relación personal y directa que los fieles pueden tener con Él. En el contexto de la adoración y la oración, los salmos utilizan el nombre divino para invocar la intervención y la guía de Dios. Esto subraya la creencia de que el nombre de Yahweh no es solo una etiqueta,
sino una declaración de fe y una invocación de su presencia activa en la vida de los creyentes. Además, los salmos también nos enseñan sobre el poder del nombre en la batalla espiritual y la protección. En el Salmo 27 se menciona: unos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros invocaremos el nombre de Yahweh, nuestro Dios. Este versículo resalta cómo el nombre de Yahweh se convierte en un refugio y una fortaleza en tiempos de adversidad, ofreciendo seguridad y salvación. A lo largo de la historia, el nombre divino ha sido objeto de manipulación por parte de diversas autoridades religiosas y políticas. Esta manipulación ha tenido como objetivo controlar la interpretación y la práctica de la fe, a menudo para servir a agendas específicas que trascienden la espiritualidad pura. Un ejemplo prominente de esto es la variación del nombre de Yahweh a otros títulos menos específicos que, aunque facilitan la pronunciación y la escritura, pueden despojar al nombre de su poder y significado originales. La introducción de misticismo en torno al nombre también ha jugado un papel en cómo las personas se relacionan con lo divino. En muchas tradiciones se cree que pronunciar correctamente el nombre divino puede resultar en una experiencia más directa y poderosa de la presencia de Dios, como se sugiere en varios textos esotéricos y místicos. En la práctica moderna, este misticismo puede ser visto tanto de manera positiva como un medio para profundizar la conexión espiritual, como negativamente cuando se usa para justificar prácticas exclusivas o secretas que segregan a los creyentes de un entendimiento más amplio y compartido de la fe. A lo largo de los siglos, ha habido una resistencia considerable contra los cambios impuestos al nombre divino. Esta resistencia ha venido tanto de eruditos como de laicos, que han buscado preservar la integridad de las Escrituras y la autenticidad de la experiencia religiosa. Un ejemplo de esta resistencia se encuentra en la comunidad de Qumran, cuyos manuscritos del Mar Muerto incluyen numerosas instancias del nombre Yahweh, subrayando su compromiso con la tradición textual original. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Estos esfuerzos por preservar el nombre divino ilustran una lucha más amplia entre la revelación y la redacción en la historia religiosa. Al resistir las modificaciones y promover una comprensión más precisa de los textos sagrados, estos grupos han desempeñado un papel crucial en la forma en que entendemos nuestra relación con lo divino hoy en día. La revelación de documentos y textos antiguos ha sido instrumental para entender cómo las prácticas y comprensiones anteriores han moldeado y a veces distorsionado nuestras prácticas actuales. Este proceso de descubrimiento y redescubrimiento es vital para mantener viva la fe y relevante para las generaciones contemporáneas. Los cambios en la nomenclatura divina han tenido un impacto profundo en la teología y la práctica de la fe cristiana. Al alterar el nombre de Yahweh a títulos más genéricos como Señor o Dios, se ha afectado la percepción de la cercanía y la accesibilidad de Dios. Esta transformación no solo tiene implicaciones lingüísticas, sino profundamente espirituales, alterando cómo los individuos experimentan su relación con lo divino. La transición del nombre específico a uno más genérico
puede haber facilitado la integración y la aceptación en diversas culturas y lenguas, pero también puede haber contribuido a una cierta despersonalización en la relación entre Dios y los creyentes. La especificidad del nombre Yahweh, como se revela en Éxodo 3:15, subraya una relación directa y personal, que se diluye al ser reemplazado por términos más abstractos. Esta evolución en la nomenclatura ha llevado a debates teológicos sobre la naturaleza de Dios y su accesibilidad. Por un lado, el uso de un nombre más genérico puede hacer que la figura divina sea más inclusiva y universal. Por otro, puede alejar a los creyentes de la comprensión de un Dios que es a la vez trascendente y íntimamente personal. La importancia de estos debates no se limita a círculos académicos o eclesiásticos, afectan profundamente la vida espiritual diaria de millones de creyentes. Reconocer y abordar las consecuencias de estos cambios es crucial para una práctica de fe que sea tanto verdadera a sus raíces como relevante para el mundo moderno. Constantino el Grande jugó un papel crucial en la historia del cristianismo, no solo por su conversión, sino también por su influencia en la consolidación doctrinal de la Iglesia. Su apoyo al cristianismo transformó esta religión de una secta perseguida a la fe estatal del Imperio Romano, marcando un punto de inflexión decisivo en su expansión y estructuración. El Concilio de Nicea, convocado por Constantino en el 325 después de Cristo, fue un evento seminal en la historia de la Iglesia, donde se tomaron decisiones clave sobre la divinidad de Cristo y la uniformidad de la práctica cristiana. La participación de Constantino no fue solo como patrocinador, sino como un agente activo en la promoción de ciertas doctrinas que alineaban con su visión de un imperio unificado bajo una sola fe. Durante este concilio se discutió intensamente la naturaleza de Cristo y su relación con el Padre, lo cual culminó en la formulación del Credo Niceno. Este credo no solo buscaba resolver disputas teológicas, sino también consolidar la autoridad de la Iglesia apoyada por el Estado, reflejando el entrelazamiento de los intereses religiosos y políticos en la época. Constantino también influyó en la estandarización de la celebración de la Pascua y otros aspectos de la liturgia, mostrando cómo su rol se extendió más allá de lo político hasta lo teológico. Este tipo de decisiones tendría un impacto duradero en la configuración de la doctrina cristiana, demostrando cómo las figuras políticas pueden moldear significativamente la dirección y naturaleza de la práctica religiosa. El nombre Jesús es reconocido mundialmente, pero su historia y significado son a menudo objetos de malentendidos. Originario del hebreo Yehoshua, que se traduce como Yahweh salva, este nombre atraviesa un río de traducciones y adaptaciones culturales antes de llegar a su forma actual. En el proceso de helenización, Yehoshua se transformó en Jesús en griego, adaptándose a la fonética y las estructuras lingüísticas de la época helenística. Esta versión griega fue la que se utilizó en los textos del Nuevo Testamento, escritos principalmente en ese idioma, marcando la primera gran transformación del nombre. Posteriormente, con la expansión del cristianismo en el Imperio Romano, Jesús se latinizó a Jesús, que más tarde evolucionaría al Jesús que conocemos en español, durante la transición del latín a las lenguas romances. Cada cambio reflejó no solo una adaptación lingüística, sino también una integración cultural, donde el nombre se ajustaba para resonar con las nuevas audiencias del mensaje cristiano. El significado original de Yahweh salva encapsula la esencia teológica de la misión de Jesús, conectando directamente con las promesas del Antiguo Testamento sobre la salvación y el mesianismo. Este enlace directo
entre el nombre y la función salvífica de Jesús es fundamental para entender la profundidad de su papel como el Mesías en la teología cristiana. La traducción de textos sagrados ha jugado un papel crucial en la forma en que se entienden y practican las creencias religiosas. Al traducir la Biblia a diferentes idiomas, cada versión ha traído consigo interpretaciones y énfasis que pueden alterar significativamente la percepción de los textos originales. Uno de los cambios más significativos en la traducción ha sido la representación del nombre divino. Al pasar de Yahweh a Señor o Dios en muchas traducciones, se pierde una especificidad que tiene importantes implicaciones teológicas y devocionales. Esta alteración afecta la manera en que los creyentes se relacionan con la divinidad, ofreciendo un carácter más genérico y menos personal. Además, las decisiones de traducción son a menudo influenciadas por factores culturales, teológicos y políticos. Por ejemplo, la versión de la Biblia del rey Jaime fue encargada para conformarse no solo a las creencias religiosas, sino también a las estructuras políticas de Inglaterra en ese momento. Tales influencias pueden llevar a interpretaciones que, mientras facilitan la comprensión textual, pueden desviarse de las intenciones originales del texto. El proceso de traducción, por tanto, no es simplemente un acto de traslado lingüístico, sino un acto de reinterpretación que puede tener profundas repercusiones en la forma en que se vive y se entiende la fe. Reconocer y estudiar estas dinámicas es esencial para una comprensión más completa y matizada de nuestras creencias. En las Escrituras, el nombre divino no es solo una etiqueta, sino una manifestación del poder y la presencia de Dios. Este concepto se refleja claramente en versículos como Proverbios 18:10, donde se dice: «Torre fuerte es el nombre de Yahweh. A él correrá el justo y estará a salvo». Este versículo subraya cómo el nombre de Dios funciona como un refugio y un baluarte en tiempos de necesidad. La resonancia del nombre divino atraviesa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ofreciendo un hilo conductor que une las promesas y poderes de Dios a lo largo de las distintas épocas y narrativas bíblicas. Este uso del nombre va más allá de la nominación. Es una invocación que convoca la presencia divina y actúa como un catalizador para la gracia y el poder espirituales. En el contexto de la oración y la adoración, invocar el nombre de Dios es un acto de comunicación profunda, donde el creyente busca conectar con la esencia de lo divino. Esta práctica es evidente en numerosos salmos y oraciones, donde el nombre se recita con reverencia y devoción, subrayando su centralidad en la práctica religiosa. El estudio y la meditación sobre el nombre divino también ofrecen una ruta hacia una comprensión más profunda de las características y la voluntad de Dios. Al reflexionar sobre los diferentes nombres y títulos dados a Dios en las Escrituras, los creyentes pueden ganar insights sobre los aspectos de su naturaleza, desde su misericordia hasta su justicia, fortaleciendo así su fe y su caminar espiritual. La despersonalización del nombre de Dios a través de sus traducciones y el uso generalizado de títulos genéricos como Señor o Dios ha tenido un impacto significativo en la relación entre los creyentes y lo divino. Esta transformación lingüística, aunque facilitó la inclusión y la universalidad del cristianismo, también ha diluido la percepción personal y directa de Dios que se promueve en las Escrituras originales. El primer párrafo refleja cómo esta despersonalización puede crear una barrera espiritual. Al no utilizar el nombre personal de Dios, los fieles pueden sentir una separación mayor, como si estuvieran invocando a una entidad distante y menos accesible. Esto contrasta con la tradición bíblica de invocar a Dios por su nombre,
una práctica que enfatiza la cercanía y la relación personal con el divino. En segundo lugar, la pérdida del nombre específico de Dios puede influir en la doctrina y la teología. El nombre Yahuwah no es simplemente un identificador, lleva consigo significados profundos sobre el carácter y las promesas de Dios, como se evidencia en su revelación a Moisés en el libro de Éxodo. Al generalizar este nombre, se puede perder parte de la riqueza teológica que ofrece una comprensión más profunda de quién es Dios y qué representa. Finalmente, este cambio tiene implicaciones prácticas en la enseñanza y la transmisión de la fe. Para los educadores y líderes religiosos, el desafío es cómo transmitir la profundidad y la intimidad de Dios sin el uso de su nombre personal. Esto requiere un esfuerzo consciente para enseñar sobre la significancia del nombre divino y su relevancia en la vida espiritual, asegurando que la fe de las nuevas generaciones no se vuelva demasiado abstracta o despersonalizada. ¿Alguna vez has considerado que los nombres comunes de Dios y Jesús no son realmente como fueron llamados originalmente? Una revelación impactante ha surgido recientemente, arrojando luz sobre el cambio de estos nombres en los textos sagrados. ¿Quiénes estuvieron detrás de esta modificación y con qué propósitos? Si tu devoción hacia Dios y la creencia en la resurrección son profundas, te animo a seguir nuestro canal para profundizar en este misterio. ¿Te has cuestionado quién ascendió a los cielos o descendió de ellos? ¿Quién ha contenido los vientos en sus puños o envuelto las aguas en su vestimenta, marcando los límites del mundo? Estas preguntas, planteadas en Proverbios 34, han permanecido sin respuesta para muchos, llevándose el secreto a la tumba. La revelación de los verdaderos nombres de Dios y Jesús marca un momento crucial en la comprensión espiritual contemporánea. Este descubrimiento no solo desafía convenciones, sino que invita a los creyentes y escépticos por igual a reconsiderar lo que han aprendido. A través de los manuscritos antiguos y estudios meticulosos, emerge la verdad de los nombres sagrados, un hallazgo que contradice siglos de enseñanzas. El impacto de tal descubrimiento resuena en las comunidades teológicas y se extiende rápidamente entre los fieles. La interrogante sobre cómo este conocimiento había permanecido oculto por tanto tiempo suscita debates y especulaciones. Este inicio de nuestra exploración nos lleva a preguntarnos qué más podríamos no saber sobre las escrituras que guían nuestra fe. Las respuestas a estas preguntas no son simples ni directas. Requieren un viaje de descubrimiento personal y colectivo. Nos vemos impulsados a buscar en las profundidades de los textos sagrados, apoyados por la tecnología moderna y los avances en la arqueología bíblica para confirmar o refutar este conocimiento. Este primer paso en nuestro viaje despierta un renovado interés en el estudio bíblico, con personas de todo el mundo buscando entender mejor las implicaciones de estos nombres. Se establecen foros de discusión, conferencias y seminarios para explorar este tema, marcando el comienzo de una era de exploración espiritual sin precedentes. Un nombre es mucho más que una etiqueta, es una identidad, un poder y, en el contexto bíblico, una conexión directa con lo divino. Los nombres de Dios y Jesús, tal como han sido revelados en textos sagrados, son fundamentales para las prácticas devocionales y la vida espiritual de millones. Descubrir que estos nombres han sido alterados a lo largo de la historia plantea un dilema fundamental sobre la autenticidad de nuestra fe. La importancia de un nombre en las culturas bíblicas no puede subestimarse. Cada nombre lleva consigo un significado profundo, una historia y, en muchos casos, una profecía. Los nombres divinos, especialmente, son considerados manifestaciones de la esencia y el poder de Dios.
Por ejemplo, en el libro de Éxodo 3:15, Dios se presenta a Moisés con un nombre que es más que una simple etiqueta. Es una declaración de eternidad y omnipresencia. Este es mi nombre para siempre, por el cual seré recordado de generación en generación, declara el Creador, subrayando la importancia de conocer y utilizar su verdadero nombre. Este versículo no solo destaca la importancia del nombre divino, sino que también establece un vínculo directo entre el conocimiento del nombre de Dios y la relación con Él. A medida que profundizamos en el significado y el impacto de los nombres divinos, nos enfrentamos a preguntas sobre la integridad de nuestras traducciones bíblicas y las decisiones tomadas por traductores a lo largo de los siglos. La elección de palabras y nombres en las Escrituras es reveladora y, en muchos casos, controvertida, lo que nos lleva a cuestionar la veracidad y la pureza de las enseñanzas que hemos seguido. Cada discusión y descubrimiento en este tema nos acerca más a la verdad, y cada paso en esta jornada es crucial para nuestra comprensión global de la fe. La búsqueda del verdadero nombre de Dios se convierte en una metáfora de nuestra búsqueda de autenticidad y verdad en nuestra relación con lo divino. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el nombre de Yahuwah surge de antiguos textos y esclarece un aspecto esencial de la identidad divina que había sido oscurecido por traducciones y reinterpretaciones. Este nombre, encontrado en manuscritos hebreos y testimonios de las primeras comunidades cristianas, representa no solo la esencia de Dios, sino también su promesa eterna de presencia y salvación para su pueblo. Yo soy Yahuwah, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a ídolos. Estas palabras de Isaías 42:8 no solo refuerzan la singularidad del nombre divino, sino que también desafían la práctica común de la época de adaptar los nombres divinos a contextos culturales más amplios. Este versículo subraya la importancia de mantener la pureza del nombre en la adoración y la oración, una práctica que ha sido comprometida a lo largo de la historia por la adopción de títulos genéricos como Señor o Dios. La revelación de este nombre conlleva una profunda reverberación espiritual, reconfigurando la teología contemporánea y restableciendo un vínculo perdido con las enseñanzas originales. Los fieles se encuentran ahora ante la tarea de reconciliar esta verdad con siglos de tradiciones y enseñanzas que han utilizado nombres sustitutos. Este proceso no solo es teológico, sino también emocional y espiritual, ya que afecta directamente a la identidad y práctica religiosa de millones. La adopción de este nombre en la vida cotidiana y la liturgia puede verse como un acto de restauración histórica y espiritual. Educadores religiosos, líderes de la comunidad y fieles individuales ahora enfrentan el desafío de integrar este conocimiento en sus prácticas devocionales, una tarea que implica tanto educación como adaptación. La trascendencia de este nombre, Yahuwah, resuena más allá de las palabras, invitando a una experiencia más auténtica y directa con lo divino. El cambio de los nombres divinos en las traducciones bíblicas no fue un evento aislado ni accidental. Fue el resultado de un proceso sistemático que se desarrolló a lo largo de varios siglos, influenciado por factores políticos, teológicos y culturales. Este proceso no solo alteró textos,
sino que también modificó la percepción pública del carácter y la naturaleza de Dios y Jesús. Los traductores y líderes eclesiásticos, a menudo enfrentados con la tarea de hacer que las Escrituras fueran accesibles y comprensibles para diversas audiencias, optaron por términos más familiares que reflejaran las normas lingüísticas y culturales de su tiempo. Sin embargo, esta práctica tuvo consecuencias inadvertidas, ya que los nombres originales cargados de significado y poder fueron sustituidos por apelativos genéricos que diluyeron la conexión personal y cultural con lo divino. Uno de los ejemplos más claros de esta transición es la sustitución del tetragramatón, IETLWH, por títulos como Señor en muchas versiones de la Biblia. Esta elección, aunque práctica desde el punto de vista lingüístico, despojó al texto de un elemento crucial de identidad divina y poder espiritual. No añadirás a la palabra que yo te mando, ni quitarás de ella, advierte Deuteronomio 4:2, un mandato que muchos creen que fue violado en el proceso de traducción. El reconocimiento de estos cambios y su impacto en la fe y la práctica religiosa ha llevado a un movimiento moderno hacia la restauración de los nombres originales en la enseñanza y la liturgia. Este esfuerzo por corregir el curso de la historia bíblica no solo es un paso hacia la autenticidad textual, sino también una declaración de respeto y fidelidad a las intenciones originales de las Escrituras sagradas. La responsabilidad de los traductores en la preservación de la integridad textual es monumental. A lo largo de los siglos han enfrentado el desafío de equilibrar la fidelidad a los textos originales con la necesidad de hacer que las Escrituras sean accesibles y relevantes para las audiencias contemporáneas. Este balance a menudo ha resultado en decisiones difíciles y, en algunos casos, en compromisos que han alterado el mensaje original. El papel de los traductores es doble, son guardianes de la palabra y puentes entre culturas y épocas. Su trabajo influye profundamente en cómo se entienden y se practican las enseñanzas religiosas. A medida que la comunidad global se vuelve más consciente de las variaciones y los cambios históricos en los textos sagrados, también crece el aprecio por la complejidad de su tarea. La transparencia en el proceso de traducción y la educación sobre las decisiones tomadas en el pasado son esenciales para entender no solo lo que se ha perdido o cambiado, sino también lo que se ha ganado a través de estas adaptaciones. En el contexto de los nombres divinos, esto significa reconocer tanto la pérdida del significado original como la oportunidad de redescubrir y reintegrar esos elementos esenciales en la práctica de la fe. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este conocimiento conduce a una mayor profundización en las Escrituras, promoviendo un diálogo continuo entre el pasado y el presente, entre la tradición y la innovación. Los traductores no solo transmiten palabras, transmiten vida, espíritu y, en última instancia, la relación entre el humano y lo divino. La traducción de textos sagrados no es una tarea simple.
Cada lengua lleva consigo sus propias connotaciones y matices que pueden alterar significativamente el significado original. La evolución del hebreo al griego y luego al latín y otros idiomas modernos ha introducido variaciones que, aunque sutiles, tienen un impacto profundo en la interpretación de las Escrituras. Un ejemplo claro es la transición del nombre Yahuwah a Jehová y eventualmente a Dios en diferentes traducciones. Cada idioma refleja una perspectiva cultural diferente, lo que puede diluir o incluso cambiar la naturaleza de lo que se está describiendo. El nombre Yahuwah, cargado de significado en su contexto hebreo, pierde parte de su fuerza y conexión personal al ser traducido simplemente como Señor. Esta transformación lingüística no es trivial. Afecta la manera en que los fieles se relacionan con su deidad y cómo comprenden su papel y presencia en sus vidas. Un nombre propio, como Yahuwah, invita a una relación más íntima y personal, mientras que un título genérico puede sentirse distante y abstracto. Los esfuerzos por retomar los nombres originales en las traducciones contemporáneas de la Biblia buscan restaurar esta conexión perdida, resaltando la importancia de la precisión lingüística y cultural en la práctica religiosa. Este movimiento hacia la autenticidad busca no solo educar, sino también revitalizar la experiencia espiritual de los creyentes. El ocultamiento del verdadero nombre de Dios en las traducciones bíblicas puede verse como una forma de control sobre la fe y la espiritualidad de las personas. Al reemplazar Yahuwah con términos más neutrales, se ha modificado la percepción de la divinidad, lo que tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas. La práctica de esconder el nombre divino tiene sus raíces en decisiones teológicas que buscaban proteger la santidad del nombre, evitando su uso inapropiado. Sin embargo, este enfoque ha llevado a una desconexión entre los fieles y la esencia de su fe, como si al velar el nombre también se velara su poder y accesibilidad. Redescubrir y reintegrar el nombre original en la práctica y la adoración puede ser visto como un acto de liberación espiritual y empoderamiento. Permite a los creyentes conectarse de manera más directa y profunda con su fe, entendiendo que el nombre que invocan tiene un significado y poder inherente. El debate sobre este tema es intenso y polarizado. Algunos ven el retorno al nombre original como una corrección necesaria y otros como una desestabilización de siglos de tradición. Este diálogo es vital para el crecimiento y la madurez de la comunidad de fe, ya que enfrenta los desafíos de interpretar y practicar una religión basada en textos antiguos en un mundo moderno. El descubrimiento del verdadero nombre de Dios ha reavivado debates teológicos que datan de los primeros días del cristianismo. ¿Cómo debemos referirnos a Dios? ¿Es apropiado usar nombres que han sido alterados por tradiciones humanas? Estas preguntas están en el corazón de un debate que examina la intersección de la fe, la traducción y la doctrina. La importancia de estos debates no puede subestimarse. Definen cómo se transmite la fe a las nuevas generaciones y cómo se vive la espiritualidad en el día a día. La discusión sobre el verdadero nombre de Dios no es solo una cuestión de semántica, sino una exploración de cómo las palabras y los nombres moldean nuestras creencias y prácticas religiosas. En la búsqueda de respuestas, muchos se vuelven hacia textos históricos y autoridades teológicas, buscando entender no solo el significado original de las palabras, sino también su impacto en la fe vivida. Esta exploración lleva a una reevaluación de doctrinas y una posible reforma en la manera de enseñar y practicar la religión. El resultado de este debate tiene el potencial de transformar la práctica religiosa, haciendo que sea más auténtica y alineada con sus raíces históricas y textuales. Sin embargo,
también enfrenta la resistencia de aquellos que ven en estos cambios una amenaza a la estabilidad y la continuidad de la fe. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La evidencia de los nombres originales de Dios y Jesús no se limita solo a textos bíblicos. También se encuentra en inscripciones antiguas, documentos de la iglesia primitiva y testimonios de historiadores de la época. Estos documentos proporcionan un contexto crucial para entender cómo y por qué se produjeron los cambios en los nombres divinos. Los hallazgos arqueológicos, como fragmentos de papiros y tabletas de arcilla, muestran el uso de los nombres divinos en contextos religiosos y cotidianos, lo que demuestra su importancia en la vida de los fieles de la época. Estos testimonios son fundamentales para nuestra comprensión de cómo las primeras comunidades cristianas y judías entendían y veneraban lo divino. Los escritos de los padres de la Iglesia y decisiones de concilios ecuménicos ofrecen insights sobre las razones detrás de la estandarización de ciertos nombres y términos. Estos documentos históricos no solo enriquecen nuestra comprensión teológica, sino que también nos ayudan a trazar la evolución del pensamiento religioso y su impacto en las prácticas contemporáneas. La integración de estos testimonios históricos en el debate moderno sobre los nombres divinos proporciona una base sólida para argumentos a favor de la restauración de los nombres originales. También despierta un interés renovado en la historia de nuestra fe, motivando a los fieles a explorar más profundamente las raíces y la evolución de sus creencias. El profeta Isaías juega un papel crucial en la revelación del nombre de Dios, como se ve en Isaías 42:8. Yo soy Yahuwah, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a ídolos. Este versículo no solo afirma la identidad de Dios, sino que también subraya la exclusividad de su adoración y la importancia de su nombre en la práctica religiosa. A lo largo del libro de Isaías, se enfatiza la relación personal y directa que Yahuwah busca con sus seguidores, una relación que se ve comprometida cuando su nombre es sustituido o escondido. La declaración de Isaías ofrece una base sólida para desafiar las prácticas contemporáneas que diluyen esta conexión personal mediante el uso de títulos genéricos. La relevancia de este mensaje en la actualidad es incuestionable. En un mundo donde la identidad individual y colectiva es a menudo cuestionada o subestimada, el llamado a reconocer y proclamar el verdadero nombre de Dios resuena como un acto de afirmación espiritual y resistencia cultural. Reflexionar sobre estas escrituras nos permite entender mejor no solo la naturaleza de Dios según las Escrituras, sino también la manera en que nuestras prácticas de fe pueden alinearse más estrechamente con los principios bíblicos originales. Este reencuentro con el nombre divino actúa como un catalizador para una renovación espiritual y doctrinal dentro de la comunidad de fe. La reintroducción del nombre Yahuwah en la vida de la Iglesia ha sido recibida con mezcla de aceptación y resistencia. Mientras que algunos ven este cambio como una vuelta a las raíces auténticas de la fe, otros lo perciben como una amenaza a la tradición y la uniformidad doctrinal que ha caracterizado al cristianismo durante siglos. Este cambio desafía muchas de las estructuras establecidas y las prácticas litúrgicas, llevando a debates intensos dentro de las comunidades religiosas.
Las controversias no solo surgen de diferencias teológicas, sino también de la preocupación por la confusión y división que tales cambios podrían provocar entre los fieles. Sin embargo, los desafíos presentan también oportunidades para el diálogo y el crecimiento. A través de seminarios, discusiones en grupos pequeños y conferencias, la comunidad de fe puede explorar estos temas profundamente, buscando entender mejor la voluntad divina y la manera más fiel de vivir y practicar su fe. Estos debates y discusiones fortalecen la comunidad al forzar una reflexión sobre lo que realmente significa seguir a Dios y cómo los nombres y las palabras que usamos influyen en nuestra relación con lo divino y entre nosotros. La influencia de los nombres divinos va más allá de los límites de la Iglesia y se extiende a la cultura en general. Los nombres de Dios y Jesús, como se conocen en diferentes culturas, afectan no solo la teología, sino también la música, el arte, la literatura y el discurso público. En culturas donde el nombre Yahuwah ha sido adoptado, se observa un renacimiento en las expresiones culturales relacionadas con la fe. Esta adopción trae consigo una nueva ola de creatividad y expresión artística que busca explorar y celebrar la riqueza de este nombre y su significado. El impacto cultural de este cambio también se manifiesta en cómo las comunidades ajustan sus prácticas sociales y rituales para reflejar un entendimiento más profundo de la identidad divina. Esto incluye cambios en la educación religiosa, en la manera de celebrar festividades y en la participación comunitaria en actos de adoración y servicio. El reconocimiento del verdadero nombre de Dios por parte de una cultura puede ser un acto de afirmación de identidad y autonomía, un paso hacia la autodefinición religiosa y cultural que desafía las normas impuestas por colonizaciones religiosas o culturales. El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, donde se revela el nombre divino, es uno de los momentos más significativos de la Biblia. En Éxodo 3:14, Dios dice a Moisés, «Yo soy el que soy», y le instruye usar este nombre para presentarse ante los israelitas. Este episodio no solo es crucial por la revelación del nombre de Dios, sino también porque marca un punto de inflexión en la misión de Moisés y en la historia del pueblo de Israel. La afirmación de Dios de su nombre y su esencia establece una relación de pacto que define el curso de la historia bíblica subsiguiente. El relato de Moisés nos enseña sobre la importancia de conocer y usar el nombre divino como una forma de reconocimiento y respeto hacia la autoridad y soberanía de Dios. En un contexto contemporáneo, redescubrir y utilizar el nombre Yahuwah puede ser visto como un retorno a esa relación de pacto original, una forma de reafirmar el compromiso de seguir y servir a Dios conforme a su revelación. La historia de Moisés actúa como un espejo para nuestra propia jornada de fe, recordándonos que en cada llamado y revelación divina hay un propósito y un plan que trasciende generaciones y culturas, invitándonos a responder con fe y obediencia. El tetragramatón, Giachachobluache, es el nombre más sagrado de Dios revelado en las Escrituras hebreas, que muchos traductores han optado por sustituir con el término Señor. Este cambio, aunque hecho para preservar la santidad del nombre al evitar su pronunciación frecuente, ha llevado a un desapego generalizado del significado y la potencia original del nombre divino. Esta práctica comenzó durante el período del Segundo Templo, cuando los judíos evitaban pronunciar el nombre de Dios como una muestra de respeto y reverencia. Sin embargo, este respeto por la santidad llevó a una desconexión involuntaria, donde las generaciones futuras perdieron el conocimiento y la comprensión del verdadero nombre.
En la actualidad, el redescubrimiento y uso del tetragramatón en la práctica religiosa está siendo reconsiderado como una forma de reconectar con la tradición judía y cristiana original. Este movimiento no solo busca restaurar la autenticidad de la adoración, sino también profundizar la experiencia espiritual al emplear el nombre con el que Dios se presentó a sí mismo. Al reexaminar el uso del tetragramatón, la comunidad de fe puede explorar más profundamente las dimensiones de la santidad, la presencia y el poder de Dios, reforzando la relevancia de las antiguas verdades en un contexto moderno y fortaleciendo la conexión personal con lo divino. El libro de Proverbios ofrece sabiduría sobre la importancia de conocer y utilizar el nombre de Dios correctamente. Proverbios 30, 4 pregunta retóricamente: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién estableció todos los extremos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Dímelo si lo sabes. Esta escritura no solo destaca la majestuosidad y omnipotencia de Dios, sino que también subraya la importancia de conocer su nombre, una clave para entender la totalidad de su carácter y obras. La mención de su Hijo en este contexto profético también apunta a la revelación de Jesucristo, integrando así la comprensión del Antiguo y Nuevo Testamento. Al reflexionar sobre estas palabras, los creyentes son invitados a considerar la profundidad de su relación con Dios y la precisión con la que abordan sus nombres sagrados. Este enfoque en el nombre exacto se convierte en un medio para una adoración más auténtica y una fe más arraigada. La renovación del interés en los proverbios y su sabiduría relacionada con los nombres divinos anima a una exploración más profunda de las Escrituras, fomentando un diálogo continuo entre la tradición y la revelación personal, que es esencial para una vida de fe vibrante y significativa. El nombre de Dios, como se revela en las Escrituras, lleva un legado de fe y una promesa de perpetuidad. Este nombre no es solo un identificador, es una declaración de presencia eterna y autoridad inmutable. Al adoptar y promover el uso del verdadero nombre de Dios, la comunidad de fe no solo honra este legado, sino que también asegura su transmisión a las futuras generaciones. La enseñanza de este nombre en contextos educativos religiosos, su incorporación en la liturgia y su discusión en estudios bíblicos son maneras de fortalecer la fe comunitaria y asegurar que el conocimiento de este nombre sagrado no se pierda de nuevo. Este esfuerzo colectivo por preservar y enseñar el verdadero nombre de Dios es fundamental para mantener la continuidad y la integridad de la práctica religiosa a través del tiempo. La perpetuidad del nombre de Dios refleja una promesa divina de fidelidad y protección, como se evidencia en las múltiples referencias bíblicas que aseguran su constante presencia y apoyo a quienes lo invocan correctamente. Esta enseñanza fortalece la esperanza y la resiliencia dentro de la comunidad de creyentes, animándolos a mantener su fe frente a los desafíos. La reintroducción del verdadero nombre de Dios en la vida espiritual ha encontrado tanto resistencia como aceptación. Esta dualidad refleja la tensión entre la tradición y la revelación, entre la comodidad de lo familiar y el desafío de lo auténtico. Para muchos, el cambio hacia el uso del nombre Yahuwah representa un desafío a las normas establecidas y una perturbación de la liturgia conocida. Sin embargo, para otros, este cambio es visto como una corrección necesaria y una oportunidad para profundizar su relación con Dios. El proceso de educación y adaptación juega un papel crucial en facilitar esta transición. Al ofrecer contextos bíblicos, testimonios históricos y experiencias personales,
Los líderes religiosos pueden ayudar a suavizar la resistencia y fomentar una aceptación más amplia de los nombres divinos auténticos. Esta resistencia y aceptación también reflejan un viaje espiritual más amplio hacia una comprensión más profunda de lo que significa conocer y servir a Dios. Al enfrentar estos desafíos, la comunidad de fe puede emerger más unida y comprometida con los principios fundacionales de su creencia. La reintroducción del verdadero nombre de Dios tiene un impacto profundo en la práctica religiosa, afectando desde la liturgia hasta la vida devocional individual. Al emplear el nombre Yahuwah, los creyentes pueden experimentar una conexión más directa y personal con lo divino, lo que revitaliza su experiencia espiritual y refuerza la autenticidad de su adoración. La utilización de este nombre en oraciones, canciones y enseñanzas no solo enriquece la expresión de fe, sino que también promueve un entendimiento más profundo de las Escrituras. Esta práctica ayuda a los fieles a percibir y apreciar las sutilezas y profundidades de su fe que pueden perderse con traducciones más genéricas. En congregaciones donde se ha adoptado este cambio, se observa un renovado entusiasmo y compromiso con la vida de la Iglesia. Los miembros se sienten más conectados tanto con la historia de su fe como con la comunidad actual, viendo su participación no solo como una herencia, sino como una vivencia activa y transformadora. Este impacto también se extiende a la educación religiosa, donde el conocimiento del nombre de Dios se enseña como parte fundamental de entender la naturaleza divina y su relación con la humanidad. Al proporcionar a los estudiantes esta herramienta poderosa, se les empodera para explorar y cuestionar su fe de manera más significativa y profunda. La discusión sobre el verdadero nombre de Dios también abre un diálogo interreligioso, donde diferentes tradiciones pueden comparar y contrastar sus comprensiones y prácticas relacionadas con lo divino. Este intercambio de ideas no solo enriquece el entendimiento mutuo, sino que también destaca la universalidad de la búsqueda humana por conectar con lo sagrado. En estas conversaciones se observa cómo distintas religiones abordan la idea de lo divino y sus nombres. Por ejemplo, el nombre Yahuwah en el judaísmo y el cristianismo puede encontrar paralelos en otros sistemas de creencias, donde los nombres divinos también cargan con significado y poder similares. Este tipo de comparaciones ayuda a los creyentes de todas las tradiciones a ver más allá de las diferencias superficiales y apreciar las conexiones profundas que comparten en su búsqueda espiritual. Estos diálogos pueden conducir a una mayor tolerancia y comprensión mutua, reduciendo conflictos y promoviendo la paz entre comunidades de fe diversas. El estudio comparativo de los nombres divinos y su importancia puede llevar a descubrimientos académicos y espirituales que enriquecen aún más la comprensión global de la religión y la espiritualidad, proporcionando una base más sólida para el diálogo interreligioso y la cooperación. La intersección de la teología y la arqueología ofrece herramientas únicas para entender y validar el uso de los nombres divinos a través de la historia. Los hallazgos arqueológicos, como inscripciones antiguas y textos recuperados, proporcionan evidencia tangible de cómo y cuándo se usaron estos nombres en contextos históricos y culturales. Estos descubrimientos no solo respaldan las afirmaciones teológicas sobre la antigüedad y autenticidad del nombre Yahuwah, sino que también permiten a los historiadores y teólogos rastrear la evolución de su uso y comprensión a lo largo del tiempo. Este tipo de investigación enriquece la teología con un fundamento histórico que fortalece la fe y proporciona una respuesta a los escépticos y críticos. La colaboración entre teólogos y arqueólogos es crucial para desenterrar y comprender el contexto completo en el que los textos bíblicos fueron escritos y utilizados. Esta colaboración
ayuda a desmitificar muchos de los malentendidos y mitos que han surgido alrededor del nombre de Dios, ofreciendo una visión más clara y fundamentada. Estos estudios promueven una mayor apreciación de la historia bíblica como un componente vital de la identidad religiosa y cultural, no solo para los creyentes, sino para la sociedad en general, al destacar la interconexión entre la fe, la historia y la cultura. Los debates académicos sobre el nombre de Dios sirven como un foro vital para la discusión y el análisis de este tema complejo y multifacético. Estos debates atraen a teólogos, lingüistas, historiadores y laicos interesados, cada uno aportando perspectivas únicas que desafían y enriquecen la comprensión convencional. En estos foros se examinan tanto los argumentos históricos como los teológicos sobre la autenticidad y el significado del nombre Yahuwah. Estos debates son esenciales para pulir la comprensión doctrinal y asegurar que las enseñanzas sobre el nombre divino estén bien fundamentadas y sean intelectualmente sólidas. La participación de la comunidad académica en estos debates también asegura que la discusión se mantenga relevante y accesible para las generaciones futuras, fomentando un enfoque crítico y educado hacia la fe. Además, estos debates académicos pueden actuar como catalizadores para la reforma y renovación dentro de las comunidades de fe, al abordar y aclarar temas que han sido mal entendidos o ignorados en el pasado. El resultado de estos debates académicos no solo impacta la esfera de la teología, sino que también influye en la práctica y la enseñanza religiosa a nivel mundial, ofreciendo nuevas interpretaciones y aplicaciones del conocimiento sobre el nombre divino que pueden transformar la vida espiritual y comunitaria. Mirando hacia el futuro, el impacto del redescubrimiento del nombre Yahuwah promete reconfigurar no solo la práctica religiosa, sino también la identidad espiritual de innumerables creyentes. Esta transformación se vislumbra como una era de renovada autenticidad y profundidad en la relación entre los fieles y lo divino, basada en un entendimiento más claro y directo de las Escrituras. La adopción de este conocimiento en la enseñanza y la práctica diaria puede llevar a una revitalización de la comunidad de fe, donde la autenticidad del nombre divino fomente una mayor sinceridad y compromiso en la adoración. Este futuro promete una integración más profunda de los valores bíblicos en la vida cotidiana, impulsando a los fieles a vivir de manera más coherente con los principios que profesan. La educación teológica tendrá que adaptarse para incorporar estos descubrimientos, asegurando que las futuras generaciones de líderes religiosos estén bien informados y preparados para guiar a sus comunidades en estas verdades profundas. Este cambio educativo será fundamental para mantener la continuidad y la integridad de la fe. La visión futura es, por lo tanto, una de esperanza y expectación, donde el conocimiento del verdadero nombre de Dios actúe como un puente hacia una comprensión más profunda y una práctica más vibrante de la fe, uniendo a los creyentes de diversas tradiciones en un reconocimiento común de la santidad y la autoridad divina. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La tarea de educar a la comunidad de fe sobre el nombre divino Yahuwah y sus implicaciones es crucial para su aceptación y adopción generalizada.
Los programas de educación religiosa, tanto formales como informales, deben enfocarse en proporcionar un entendimiento claro y accesible de por qué este nombre es significativo y cómo fue redescubierto. Los materiales didácticos, seminarios en línea, talleres y sermones pueden servir como plataformas efectivas para difundir este conocimiento, asegurando que alcanza a una audiencia amplia y diversa. La utilización de tecnología moderna y redes sociales también puede jugar un papel vital en la divulgación, permitiendo que la información trascienda barreras geográficas y culturales. Esta educación no solo debe abordar el aspecto teológico y histórico, sino también el impacto personal y comunitario del uso del nombre Yahuwah. Al educar a los fieles sobre cómo este conocimiento afecta su relación con Dios, se promueve una mayor inclusión y participación en la vida de la Iglesia. La meta es crear una comunidad informada y reflexiva que pueda participar activamente en debates y decisiones sobre su identidad y práctica religiosa, fortaleciendo así la estructura misma de la fe y fomentando una cultura de aprendizaje y apertura. A pesar de los beneficios que puede ofrecer el uso del nombre Yahuwah, existe una resistencia significativa dentro de algunas sectas de la comunidad de fe. Esta resistencia se fundamenta en la percepción de que los cambios en la nomenclatura pueden alterar la doctrina establecida y desestabilizar la unidad comunitaria. Los líderes y educadores religiosos enfrentan el desafío de abordar estas preocupaciones de manera respetuosa y comprensiva, mostrando cómo el redescubrimiento del nombre divino no es una ruptura con la tradición, sino una restauración de una práctica más auténtica y bíblica. Dialogar abiertamente sobre estas resistencias y ofrecer espacios seguros para la discusión y el interrogatorio puede ayudar a aliviar los temores y promover una comprensión más profunda. Este enfoque considerado es esencial para asegurar que el proceso de cambio sea inclusivo y respetuoso, reconociendo y valorando la diversidad de opiniones dentro de la comunidad de fe. Además, es importante destacar los testimonios de aquellos que han adoptado el nombre Yahuwah y han experimentado renovación y enriquecimiento en su vida espiritual. Estos testimonios pueden servir como poderosos medios de persuasión, mostrando los beneficios prácticos y espirituales de esta transformación. El redescubrimiento del nombre Yahuwah es más que un asunto teológico, es un llamado a la reflexión sobre lo que significa conocer verdaderamente a Dios. Este llamado desafía a cada creyente a considerar cómo los nombres que usamos afectan nuestra percepción de lo divino y nuestra relación con el Creador. Este proceso de reflexión no debe ser apresurado, sino abordado con deliberación y cuidado, asegurando que cada individuo tenga la oportunidad de explorar cómo este conocimiento impacta su fe personal. La invitación es a una exploración continua y a una conversación abierta, donde preguntas difíciles sean bienvenidas y exploradas en comunidad. El llamado también es a actuar, no solo a pensar, a vivir de manera que refleje un entendimiento más profundo y respetuoso de la divinidad. Esto implica integrar el nombre Yahuwah en todos los aspectos de la vida religiosa, desde la oración y el culto hasta la enseñanza y el testimonio personal. Este llamado a la reflexión es también un llamado a la unidad y la paz dentro de la comunidad de fe, promoviendo un espíritu de amor y respeto que trascienda las diferencias teológicas y culturales. En última instancia, el redescubrimiento del nombre divino ofrece una oportunidad para que la comunidad global de creyentes se una en una comprensión más rica y completa de quién es Dios y cómo desea ser conocido. Impulsó a Jesús a escribir en la arena aquel día ante la mujer acusada de adulterio y sus acusadores. Este acto
simple pero profundamente simbólico, abre un abanico de interpretaciones y mensajes ocultos que buscamos desentrañar. En el corazón de este enigma encontramos a Jesús enfrentado a un dilema moral y legal, una trampa cuidadosamente tendida por los fariseos para ponerlo entre la espada y la pared. La ley de Moisés, en sus términos más crudos, prescribía un castigo severo para el adulterio. Sin embargo, el Imperio Romano restringía la capacidad de los judíos para ejecutar sentencias de muerte. Jesús, consciente del corazón y la intención detrás de la pregunta, elige una respuesta no verbal que dejaría una marca indeleble en la historia. Mientras los acusadores esperaban ansiosamente una respuesta que pudiera ser utilizada en su contra, Jesús se inclinó y escribió en la arena. Este acto, lejos de ser una evasión, estaba cargado de significado. A través de este gesto, Jesús no solo evitaba caer en su trampa, sino que también ofrecía un momento de reflexión profunda, tanto para los acusadores como para la multitud. En aquel polvo, Jesús trazaba una línea entre la justicia humana, a menudo fallida y parcial, y la misericordia divina, infinitamente compasiva y justa. Pero antes de entrar en este punto tan importante, déjame decirte que aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. La fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, proporciona el telón de fondo vibrante para este drama. Es una de las 3 grandes festividades judías, donde la gente de toda Judea se reuniría en Jerusalén para celebrar la providencia y protección de Dios durante los 40 años de vagancia en el desierto. Esta festividad no solo era un recordatorio de la dependencia del pueblo judío de Dios, sino también una celebración de la cosecha, llenando la ciudad con una efervescencia de vida, esperanza y gratitud. En medio de esta atmósfera de júbilo y espiritualidad, el encuentro entre Jesús, la mujer acusada de adulterio, y los fariseos adquiere un contraste aún más dramático. La celebración que recuerda la liberación y la protección divina se convierte en escenario de un acto que busca condenación y castigo. Jesús, plenamente consciente de este contraste, utiliza el momento para subrayar una enseñanza aún más profunda sobre la justicia, la misericordia y el perdón. Esta festividad también es simbólica del agua como fuente de vida, algo que Jesús utilizaría más adelante en su enseñanza, proclamándose a sí mismo como la fuente de agua viva. En este contexto, su acto de escribir en la tierra se entrelaza con los temas de purificación y renovación, elementos centrales de la fiesta. Así, el acto de Jesús no solo es una respuesta a un desafío inmediato, sino también una poderosa enseñanza que resonaría con los temas de la festividad y más allá. La mujer traída ante Jesús no era simplemente una transgresora de la ley, era un ser humano atrapado en una red de manipulación y condena. Los fariseos y maestros de la ley la presentaron como un caso de prueba, pero su verdadero interés no era la justicia. Este encuentro no fue tanto sobre el acto de adulterio, sino sobre la trampa tendida para Jesús. La ley de Moisés era clara en cuanto al castigo del adulterio, pero la aplicación de esta ley bajo la ocupación romana era compleja y peligrosa. Jesús, enfrentado a este dilema, muestra una compasión revolucionaria. No descarta la ley, pero invita a una introspección profunda sobre la justicia y el perdón. Su pregunta a los acusadores: el que esté sin pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Juan 8:7, refleja un entendimiento profundo de la naturaleza humana y la misericordia divina. No era solo una defensa de la mujer, sino un llamado a la conciencia de todos los presentes.
La respuesta de Jesús trasciende el incidente específico y se convierte en una declaración sobre la gracia. La misericordia que ofrece no es una excusa para el pecado, sino un camino hacia la redención. Al final, cuando todos los acusadores se han ido, Jesús se dirige a la mujer no con condena, sino con una invitación a una nueva vida. Yo tampoco te condeno. Ahora ve y no peques más. Juan 8:11. Este intercambio encapsula la esencia del mensaje de Jesús, un llamado al arrepentimiento y la transformación a través de la gracia. Los fariseos, en su astucia, no buscaban justicia para la mujer, sino poner a prueba a Jesús, intentando forzarlo a una posición donde, sin importar su respuesta, enfrentaría críticas. Si condenaba a la mujer, parecería desafiar la autoridad romana, que reservaba para sí el derecho a dictar sentencias de muerte. Por otro lado, si se negaba a condenarla, lo acusarían de no respetar la ley de Moisés. Este dilema estaba cuidadosamente diseñado para desacreditar a Jesús ante sus seguidores y ante la ley romana. Sin embargo, Jesús, conociendo sus corazones y sus intenciones ocultas, enfrentó la trampa no con desafío ni sumisión, sino con sabiduría divina. Su respuesta tendría que ser tan meditada que revelara las verdaderas intenciones de sus acusadores, al mismo tiempo que preservara su enseñanza sobre la compasión y la justicia. La ley de Moisés era clara, pero Jesús había venido a cumplir la ley, no a abolirla, introduciendo una dimensión de gracia y misericordia que iba más allá del simple castigo. Este momento captura la esencia del ministerio de Jesús, una constante navegación entre las expectativas humanas y la voluntad divina. Jesús no solo evitó caer en su trampa, sino que también utilizó la oportunidad para enseñar una lección poderosa sobre la justicia, la misericordia y el verdadero significado de la ley. En lugar de un veredicto, Jesús ofreció una reflexión, desafiando las nociones establecidas de castigo y redención. Cuando los fariseos y maestros de la ley plantearon su pregunta a Jesús, esperaban una respuesta directa. Sin embargo, Jesús, en su sabiduría, eligió primero el silencio y luego una acción que dejó a todos en reflexión. Este silencio no fue de indecisión, sino una pausa cargada de significado, una invitación a contemplar la profundidad de la situación más allá de la legalidad superficial. Este momento de silencio de Jesús puede verse como un reflejo de su enseñanza general. El reino de Dios no se trata simplemente de seguir reglas, sino de entender y vivir según los principios profundos de justicia y amor que éstas representan. La pregunta de los fariseos era legal, pero la respuesta de Jesús fue profundamente moral y espiritual, redefiniendo el concepto de justicia en términos de compasión y comprensión humanas. Este acto de silencio precede a una de las declaraciones más poderosas del Nuevo Testamento: el que esté sin pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Con estas palabras, Jesús no solo desarmó a los acusadores de la mujer, sino que también presentó un desafío a todos los presentes y a las generaciones futuras, subrayando la universalidad del pecado y la necesidad de la misericordia. El silencio de Jesús frente a la pregunta cargada de los fariseos no fue un vacío, sino un espacio lleno de enseñanza. En este silencio, Jesús demostró que no todas las preguntas merecen una respuesta directa, especialmente cuando éstas están diseñadas con malicia. Más bien, este silencio invita a una introspección personal, forzando a los acusadores y a la multitud a reflexionar sobre sus propios motivos y pecados. El maestro silencioso enseña con su ejemplo que el verdadero entendimiento y la sabiduría a menudo vienen en momentos de quietud, cuando el ruido exterior y las demandas conflictivas se desvanecen.
En este espacio de silencio, Jesús prepara el terreno para un acto que capturaría la esencia de su mensaje y dejaría una impresión duradera en aquellos que presenciaron el evento y en innumerables personas a lo largo de la historia. Este silencio es, por tanto, una poderosa declaración. En un mundo lleno de juicios rápidos y condenas precipitadas, el enfoque de Jesús resalta la importancia de la reflexión antes de la acción. Nos recuerda que, en la complejidad de las situaciones morales y espirituales, a menudo es necesario detenerse, contemplar y buscar guía divina antes de responder. Finalmente, Jesús se inclina y escribe en la arena. Este acto, simple en su ejecución pero profundo en su significado, ha sido objeto de mucha especulación a lo largo de los siglos. ¿Qué escribió Jesús? Aunque el contenido exacto de su mensaje permanece desconocido, el acto en sí mismo habla volúmenes. En la tradición judía, escribir en el suelo puede ser visto como un gesto de temporalidad y transitoriedad. Lo que se escribe en la arena puede ser fácilmente borrado, simbolizando la naturaleza efímera del juicio humano comparado con el perdón divino. Este acto también puede interpretarse como una invitación a la reflexión personal. Al inclinarse y escribir en la tierra, Jesús desvía la atención de la acusación hacia la introspección, forzando a los presentes a considerar sus propias vidas antes de juzgar a la mujer. Es un recordatorio visual de que las fallas y pecados humanos son, como las palabras en la arena, algo que Dios está dispuesto a borrar en el acto de perdón. Además, este momento refleja la autoridad de Jesús, no solo como maestro, sino como juez divino. En una sociedad que valoraba profundamente la palabra escrita como medio de ley y ordenanza, el acto de escribir de Jesús subraya su rol como el intérprete supremo de la ley. No es un desafío a la ley de Moisés, sino una profundización de su verdadero propósito, destacando la misericordia y la gracia sobre el castigo severo. Este gesto, lleno de simbolismo, encapsula la enseñanza central de Jesús sobre el perdón, la compasión y la necesidad de mirar hacia nuestro interior antes de juzgar a los demás. Es una lección que trasciende el tiempo y sigue desafiando a cada lector de la historia a reflexionar sobre las implicaciones profundas del acto de Jesús de escribir en la arena. El enfrentamiento entre la ley de Moisés y el mensaje de gracia de Jesús marca un punto de inflexión en la comprensión de la justicia divina. La ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí fue diseñada para guiar al pueblo de Israel en un camino de rectitud. Sin embargo, con el tiempo, esta ley comenzó a ser vista por algunos como un fin en sí mismo, olvidando su propósito original de conducir a las personas hacia una relación más profunda con Dios. Jesús, al enfrentarse a los acusadores de la mujer, no desestimó la ley, sino que la elevó, desafiando a los presentes a ver más a la de las letras escritas hacia el espíritu de gracia y compasión que debería informar su aplicación. Este desafío no fue simplemente un rechazo a la tradición o a la autoridad de la ley, sino una invitación a entender la justicia de Dios de una manera más completa y misericordiosa. Al pedir al que estuviera sin pecado que arrojara la primera piedra, Jesús no estaba negando la gravedad del pecado, sino subrayando la importancia de la misericordia en el juicio. Esta enseñanza no solo liberó a la mujer de su condena, sino que también ofreció a los acusadores una oportunidad de autoexamen y redención. La gracia de Jesús, por tanto, no abole la ley, sino que la cumple en su sentido más profundo, ofreciendo perdón y la posibilidad de un nuevo comienzo. Este acto de misericordia refleja el corazón de la enseñanza de Jesús, un llamado a vivir según los principios de amor y compasión que están en el núcleo de la ley.
El momento en que Jesús invitó al sin pecado a arrojar la primera piedra se convirtió en un punto de inflexión dramático. Uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta llegar a los más jóvenes, los acusadores se retiraron, dejando caer sus piedras al suelo. Este retiro no fue solo un acto de reconocimiento de su propia culpabilidad, sino también un testimonio del poder transformador de la palabra de Jesús. Lo que había comenzado como un intento de atrapar a Jesús en un dilema legal y moral, terminó en una poderosa lección de humildad y autorreflexión. Este giro inesperado revela la profundidad de la sabiduría y autoridad de Jesús. No solo desarmó una situación cargada de tensión y potencial violencia, sino que también transformó el momento en una oportunidad de enseñanza sobre el perdón y la misericordia. La dispersión de los acusadores es un testimonio silencioso pero elocuente de la capacidad de Jesús para penetrar el corazón humano, invitando a un cambio no solo en el comportamiento, sino en la comprensión misma de la justicia y la misericordia. Este evento no solo liberó a la mujer de su inminente condena, sino que también ofreció a todos los presentes y a nosotros como lectores una visión del reino de Dios, donde la gracia prevalece sobre el juicio y el amor sobre la ley. Con sus acusadores dispersos y la tensión disuelta, Jesús se dirige a la mujer con palabras de liberación. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Tampoco yo te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. En este acto de absolución, Jesús no solo la libera de la condena inmediata, sino que también le ofrece un camino hacia la redención y la transformación personal. Esta absolución es emblemática del enfoque de Jesús hacia el pecado y la gracia. Reconociendo la realidad del pecado, Jesús ofrece perdón y la posibilidad de comenzar de nuevo, subrayando que el objetivo de la gracia no es simplemente evitar el castigo, sino inspirar una vida transformada. La invitación de Jesús a la mujer para que no peque más no es una admonición, sino un llamado cariñoso a la renovación de la vida a través del amor y la misericordia de Dios. Esta interacción resalta el carácter inclusivo y restaurador del ministerio de Jesús, mostrando que la gracia de Dios está abierta a todos, independientemente de su pasado. La misericordia que Jesús muestra a la mujer es un poderoso recordatorio de que en el reino de Dios nadie está más allá del alcance del perdón y la redención. La manera en que Jesús maneja esta situación no solo revela su compasión, sino también su autoridad divina. Al ofrecer perdón y una nueva oportunidad a la mujer, Jesús actúa con una autoridad que va más allá de la ley mosaica, insinuando su identidad como el Mesías prometido, el único capaz de ofrecer verdadero perdón de pecados. Esta autoridad no proviene de desafiar la ley, sino de cumplirla plenamente a través del amor, la gracia y la misericordia. La intervención de Jesús en este evento es un reflejo de su enseñanza más amplia sobre el reino de Dios, donde la justicia va acompañada de misericordia y el cumplimiento de la ley se encuentra en el amor. Jesús, a través de sus palabras y acciones, reinterpreta la ley en el contexto del amor divino, invitando a todos a experimentar la transformación que viene de una relación genuina con Dios. Esta autoridad de Jesús es central para su misión en la tierra. A través de su enseñanza y sus milagros, Jesús revela que la verdadera autoridad no se manifiesta en el ejercicio del poder sobre los demás, sino en el servicio, la compasión y el sacrificio, culminando en su propia muerte y resurrección, el acto definitivo de amor y redención. El perdón que Jesús ofrece a la mujer capturada en adulterio es una manifestación palpable de la misericordia divina. Este acto no es una anomalía en su ministerio, sino una expresión central de su mensaje.
que Dios está más interesado en la restauración que en el castigo, más comprometido con el amor que con la ley. Jesús, a través de su vida y enseñanzas, revela un Dios que anhela reconciliarse con su creación, ofreciendo gracia en lugar de condena. Este poder del perdón tiene implicaciones radicales para la comunidad de creyentes y para el mundo en general. Enseña que el perdón no es un acto de debilidad, sino de fuerza, no un olvido de la justicia, sino su cumplimiento más profundo. La misericordia de Jesús hacia la mujer es un llamado a cada uno de nosotros a vivir de manera que refleje el amor y la compasión de Dios, ofreciendo perdón a quienes nos han herido y buscando reconciliación siempre que sea posible. El perdón que Jesús ofrece es el camino hacia la verdadera libertad, la liberación del peso del pecado y la culpa, y la invitación a una vida marcada por el amor y la gracia. Este poder del perdón es central para la buena nueva del Evangelio, demostrando que en Jesús Dios ha provisto un medio para que todos seamos restaurados a una relación correcta con Él, abriendo el camino hacia una nueva creación. El acto de Jesús de escribir en la arena ha alimentado la imaginación de generaciones, dando lugar a diversas interpretaciones y especulaciones. Este gesto, cargado de misterio y profundidad, ha sido visto como una forma de confrontación silenciosa hacia los acusadores, una pausa reflexiva en medio de una situación cargada de tensión. Algunos sugieren que Jesús pudo haber escrito los pecados de los acusadores, una lista de las leyes mosaicas sobre el juicio, o simplemente haber dibujado en la arena para dar tiempo a los acusadores para reflexionar sobre sus intenciones. Este acto también se interpreta como una manifestación de la sabiduría divina de Jesús, quien, en lugar de responder directamente a las provocaciones, elige un camino que invita a la introspección y al cuestionamiento personal. Esta elección refleja una comprensión profunda de la condición humana, reconociendo que la verdadera transformación viene del interior y no puede ser impuesta desde el exterior. Al escribir en la arena, Jesús no solo desarma una situación potencialmente violenta, sino que también ofrece una lección duradera sobre el juicio, la misericordia y la necesidad de autoexaminarnos antes de condenar a otros. La especulación sobre el contenido exacto de lo escrito por Jesús añade una dimensión fascinante a este relato. Si bien el mensaje específico permanece oculto, el acto en sí comunica claramente la preferencia de Jesús por la misericordia sobre el juicio, el perdón sobre la condena. Este misterio no resuelto invita a cada lector a considerar personalmente el mensaje de Jesús, animando a una reflexión continua sobre nuestras propias acciones y juicios. La acción de Jesús de escribir en la tierra encuentra resonancia en el Antiguo Testamento, específicamente en las palabras del profeta Jeremías. Jeremías 17:13 habla de aquellos que se alejan de Jehová, señalando que serán escritos en el polvo. Una imagen potente que evoca transitoriedad y juicio. Esta conexión sugiere que lo que Jesús escribió en la arena podría estar relacionado con un mensaje profético sobre la infidelidad y la consecuente separación de Dios. El acto de escribir en la arena, visto a través del lente de Jeremías, refuerza la idea de que el juicio divino es inminente para aquellos que abandonan la fuente de agua viva, que es Dios mismo. Sin embargo, a diferencia del castigo irreversible sugerido en Jeremías, la acción de Jesús ofrece un camino hacia el arrepentimiento y la restauración. Esto ilustra cómo Jesús cumple y amplía las enseñanzas del Antiguo Testamento, enfatizando la misericordia de Dios y la posibilidad de redención incluso para aquellos que han pecado. Esta referencia a Jeremías también subraya la importancia de permanecer fieles a Dios, fuente de vida y justicia.
Al evocar esta imagen, Jesús no solo señala la infidelidad de los acusadores, sino que también destaca su propio papel como la verdadera fuente de agua viva, ofreciendo perdón y vida eterna a todos los que se acercan a Él. Este paralelismo entre el acto de Jesús y el mensaje de Jeremías enriquece nuestra comprensión del evento, revelando capas más profundas de significado en la enseñanza de Jesús sobre el perdón y la fidelidad a Dios. La hipótesis de que Jesús escribiera los pecados específicos de cada acusador en la arena abre una perspectiva intrigante sobre la naturaleza de su reprimenda. Este acto, si se interpretara de esta manera, serviría como un espejo directo a las conciencias de los presentes, forzándolos a enfrentar sus propias fallas antes de juzgar las de la mujer. Este enfoque personalizado del juicio refleja la omnisciencia de Jesús, quien, como Dios encarnado, tiene pleno conocimiento de los corazones humanos y sus secretos más oscuros. Al revelar potencialmente los pecados de los acusadores, Jesús no solo desvía la atención de la acusación hacia la reflexión interna, sino que también demuestra la universalidad del pecado. Nadie, ni siquiera los más religiosos o aparentemente justos, está libre de culpa. Este momento se convierte en un llamado poderoso al arrepentimiento y a la humildad, recordando a todos los presentes que la misericordia de Dios está disponible para aquellos que reconocen su necesidad de perdón y buscan cambiar sus caminos. Este posible acto de revelación subraya la compasión y la justicia en el corazón del ministerio de Jesús. Al confrontar a los acusadores con sus propios pecados, Jesús no busca avergonzarlos, sino invitarlos a unirse a la mujer en el camino hacia el arrepentimiento y la restauración. Este enfoque refleja el deseo de Jesús de que todos experimenten el perdón y la nueva vida que Él ofrece, un testimonio del amor redentor de Dios que busca salvar, no condenar. La interacción de Jesús con la mujer acusada de adulterio y sus acusadores se convierte en una enseñanza profunda sobre el juicio. Al desafiar a los presentes a considerar su propia pecaminosidad antes de condenar a otros, Jesús pone de relieve una verdad fundamental, que el verdadero juicio comienza con una autoevaluación honesta. Esta lección es crucial no solo en el contexto de la justicia legal o religiosa, sino en todas las facetas de la vida humana. Jesús enseña que el juicio apresurado y la crítica sin compasión hacia los demás a menudo ocultan una falta de voluntad para enfrentar nuestras propias imperfecciones. El llamado de Jesús a mirar hacia nuestro interior antes de juzgar a otros es un recordatorio de la necesidad de la misericordia y la gracia en nuestras relaciones. Reconocer nuestra propia falibilidad nos prepara para extender la compasión a otros, sabiendo que todos necesitamos perdón. Esta enseñanza va más allá del contexto de un juicio legal para tocar el corazón de la ética cristiana. Amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, reconociendo nuestra común necesidad de la misericordia divina. Esta lección sobre el juicio también nos invita a reflexionar sobre cómo aplicamos los principios de justicia y misericordia en nuestra vida cotidiana. Jesús nos desafía a adoptar un enfoque de juicio que esté arraigado en la empatía y la comprensión, buscando restaurar en lugar de destruir. Este enfoque transformador tiene el potencial de cambiar cómo interactuamos con los demás, promoviendo la paz y la reconciliación en lugar del conflicto y la alienación. La confrontación de Jesús con los fariseos y los maestros de la ley en el caso de la mujer acusada de adulterio revela su habilidad única para enfrentar la hipocresía con sabiduría y gracia. Al invitar a aquel sin pecado a lanzar la primera piedra,
Jesús expone la hipocresía de los acusadores, quienes, bajo el disfraz de la rectitud, buscaban condenar a otra persona sin reconocer su propia culpabilidad. Este momento destaca la comprensión profunda de Jesús sobre la naturaleza humana y su capacidad para usar situaciones tensas como oportunidades para enseñanzas transformadoras. La respuesta de Jesús a esta situación no solo protege a la mujer de un daño inmediato, sino que también ofrece una crítica más amplia de una religiosidad que prioriza la ley sobre el amor, el juicio sobre la compasión. Jesús desafía este enfoque, recordándonos que el corazón de la ley divina es el amor y la misericordia, valores que deben guiar todas nuestras acciones y juicios. Esta sabiduría de Jesús nos invita a examinar críticamente las formas en que podemos caer en la hipocresía, alentándonos a vivir de manera coherente con los principios del amor y la compasión que Él enseñó. La capacidad de Jesús para enfrentar la hipocresía sin caer en el cinismo o la desesperanza es un testimonio de su misión redentora. Nos muestra que la verdadera sabiduría no se trata simplemente de exponer la falsedad, sino de invitar a todos, acusadores y acusados por igual, a una relación más profunda y auténtica con Dios. Esta invitación está abierta a todos los que están dispuestos a reconocer su necesidad de gracia y a vivir de acuerdo con las demandas radicales del amor divino. Cuando Jesús le dice a la mujer, «Ve y no peques más», no solo está pronunciando palabras de absolución, sino también un profundo llamado al cambio. Este mandato subraya la misericordia de Dios no como un permiso para continuar en el pecado, sino como una oportunidad para la transformación personal.